yo soy Paula y hoy día les traigo el wrap up de marzo. Y en marzo leí 4 libros, así que como siempre vamos primero con mis estadísticas de lectura. De los 4 libros que leí en el mes de marzo, 3 de ellos fueron escritos por autores hombres y uno de ellos por una autora mujer. Luego, en cuanto a los países de los autores, leí un autor japonés, un autor de Ruanda, un autor de España y una autora de Turquía. En cuanto a las décadas de publicación, leí un libro publicado en la década de 1940, uno en la década del 2000, uno en la década del 2010 y uno en la década del 2020. Y en cuanto a los formatos, 2 de ellos fueron en físicos, uno fue digital, ebook, y el otro fue en audiolibro. Finalmente, en cuanto a las temáticas, uno fue novela histórica, otro podríamos llamarle contemporánea, otro fue de literatura en general y uno de misterio. Así que estuvo bien variado el mes, así que vamos como siempre ahora con los libros que terminé en el mes de marzo. Y el primer libro que terminé en el mes de marzo se trata de El Ocaso por Osamu Dazai. Este es un libro de un autor japonés que es más conocido quizás por su otro libro, Indigno de ser humano, pero este es el que escribió antes, por así decirlo, que también fue bastante famoso. Fue publicado en 1947 al finalizar la Segunda Guerra Mundial y tiene toda esa onda media quizás decadente, media depresiva, quizás que debe haber sentido como el ambiente japonés después de haber perdido esa guerra. Y bueno, y podría decirse que quizás también trae un poquito de no sé si la experiencia o los sentimientos del autor, una cosa así. En este libro seguimos a nuestro personaje principal, Kazuko, que ella es hija de una familia muy de buena situación económica, por así decirlo, media aristocrática, pero que por la guerra pierde su estatus y le toca cambiarse de casa, irse a vivir a una casa más pequeña, un barrio más sencillo, empezar a trabajar la tierra. Y ella vive con su madre, que está, podría decirse, bastante decaída, un poco enferma. Su papá falleció y su hermano participó en la guerra. Entonces, ¿qué seguimos aquí? A esta chica, cómo se enfrenta a esta nueva vida. Tiene ciertos temas propios de ella, por ejemplo, que es divorciada, que tiene como que se siente un poco quizás perdida en el mundo y está tratando de ver qué hace, pero desde una forma como muy suave, como muy baja de ánimo, por así decirlo. Y al mismo tiempo vamos conociendo la historia de su hermano, que bueno, participó en la guerra y él siempre ha tenido problemas, más bien podríamos llamarlos psicológicos, en el sentido de que siempre ha sido más bien depresivo, tiene problemas con las drogas y con el alcohol, y vemos como eso también influye en la vida tanto de ella como de su madre, y cómo tratan de buscar quizás ella, al menos Kazuko, salir adelante y las cosas que le van pasando. Es un libro quizás muy de seguir más que eventos, los sentimientos de los personajes. Me gustó mucho la onda que tiene, es súper ágil de leer. Si uno se para a pensar, por supuesto, también tiene como frases y momentos súper como introspectivos quizá, pero a mí me gustó bastante, le di 4 de 5 estrellas y si no lo he leído igual lo recomiendo un montón. Es bastante novela, entiendo que su otro libro no es tan novela, siento que según entiendo más de no ficción, pero este es novela, es ágil de leer, los personajes tienen sus complicaciones para no entrar en detalles mayores a eso, y vamos conociendo también al resto del entorno que hay en este Japón medio decaído postguerra. Así que nada, estuvo súper bueno, le di 4 de 5 estrellas. El siguiente libro que terminé fue el del club, por supuesto, de Empiezo por leer, Club Literario, donde viajamos a Ruanda con El Jacarandá por Gael Faye o Fey, que es un autor de madre ruandesa, padre francés, que le tocó huir de Burundi en su época por los distintos conflictos que habían en la zona. Y este libro, El Jacarandá, nos ambienta en Ruanda, bueno, en parte en Ruanda, en parte en Francia, donde seguimos a un joven, a un niño que al principio del libro tiene unos 12 años y que su mamá también es ruandesa, su papá es francés. Él nació en Francia, eso sí, y nunca ha sabido mucho sobre la historia de su mamá, cómo ella llegó a Francia, cuál es su historia detrás, sobre su familia, nada, porque su mamá es bien hermética respecto a ese tema. ¿Y qué pasa cuando él tiene unos 12 años? Ocurre todo esto del genocidio ruandés, que no sé si lo conocen, pero es súper fuerte, y bueno, yo aprendí harto de él gracias a la película Hotel Ruanda, pero bueno, fue por así decirlo, como un enfrentamiento medio político entre dos
castas, podríamos llamarla, clases sociales o algo así, que eran los Tutsi y los Hutu, donde los Tutsi fueron los que fueron perseguidos y prácticamente eliminados a lo largo de este periodo de genocidio, después de que pasó un tema donde murió el presidente de esa época, no me acuerdo bien cómo es la cosa. El tema es que justo empieza a aparecer esto en las noticias, entonces nuestro protagonista se empieza a enterar, le pide a su madre que le cuente, pero su madre no le quiere contar, y al mismo tiempo llega un niño a su casa que su mamá dice que es su primo, y que viene con heridas de guerra, por así decirlo, tanto físicas como psicológicas, y lo reciben por un par de semanas, un par de meses allá en Francia, y nuestro protagonista queda muy marcado por eso. Entonces nuestro protagonista se llama Milan, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso afecta mucho a nuestro protagonista. Él se siente un poco perdido en el mundo, por así decirlo, al no conocer quizás sus raíces, que si bien no son tan de él, sino que son las de su madre, como que eso hace que él esté medio desconectado, sin saber bien qué hacer consigo mismo. Y vamos siguiendo cómo se desarrolla su historia, su vida después de esto que marcó tanto su infancia, y cómo después esto afecta a su adolescencia, a su vida profesional, a cómo se mueve por el mundo, y que lo va haciendo tomar decisiones que nos llevan a Ruanda, a conocer el país. Es un libro que de verdad te lleva al país, aprendes mucho de él, si bien no es espectacularmente bien narrado, es un libro fácil de leer, es ágil, es interesante, y eso, no es súper fuerte como en el sentido de como quizás de cómo te transmite los sentimientos de los personajes, pero como por lógica tú vas cachando que de verdad todo lo que te cuenta fue súper fuerte, y a mí me gustó bastante. Le di 3,5 de 5 estrellas, así que igual lo recomiendo, y quiero leer su otro libro que se trata más bien del país de Burundi. Eso con el Jacaranda por Gael Faye. El siguiente libro que terminé en el mes de marzo se trata de El prisionero del cielo por Carlos Ruiz Zafón, que lo escuché en audiolibro a través de Storytel. Es el tercer libro de la saga de La sombra del viento, o el cementerio de los libros olvidados. En este caso estamos ambientados por ahí por el 1950 y harto, siguiendo a nuestros protagonistas del primer libro de La sombra del viento, a Daniel y a Fermín principalmente. Y en este libro nos enteramos la historia de Fermín Romero de Torres, que fue muy entretenido y muy interesante de leer. Así que nos lleva también no solo ahí en la época de los 1950, sino que también a la época de quizás la guerra civil. El libro está narrado por Jordi Boxadeiras o algo así, lo voy a dejar escrito de todas maneras. El narrador de verdad es súper bueno, hace las voces de todos los personajes, y la forma de interpretar quizás a Fermín, que es un personaje principal básicamente en este libro, me gustó muchísimo. La principal como temática de estos libros quizás podríamos decir que son libros de misterio, donde siempre hay como alguna cosa que tenemos que descubrir sobre nuestros personajes, que siempre están muy vinculados a los libros también. Porque, ¿qué pasa? Que Daniel Sempere, nuestro protagonista del primer libro, y su padre son dueños de una librería en Barcelona. Fermín los conoce en el contexto de La sombra del viento y hoy en día trabaja para ellos, pero además Fermín tiene un tema con su identidad y su pasado durante la guerra civil, entonces los vamos conociendo más. Y también esto va un poco vinculado también con lo que conocimos en el libro anterior, que es El juego del ángel, que se ambienta antes de La sombra del viento. Entonces vas viendo como todo está conectado, cómo va tomando mucho sentido lo que tuviste en el segundo libro, ahora en el tercero, y no tengo idea que vamos en el cuarto, pero sí puedo decir que estuvo emocionante de leer, tenía harto misterio, harta intriga, y me tenía igual un poco nerviosa, y al mismo tiempo también me divertí mucho porque el personaje de Fermín a mí me encanta, lo encuentro demasiado divertido. Por supuesto es un señor de su época, así que no podemos esperar mucho de él, pero sí lo encuentro muy muy entretenido de escuchar. Así que si no han leído La sombra del viento, que es el primero, y por eso no entro tanto en detalle ahora, lo recomiendo un montón porque también tiene todo ese tema de cómo los libros nos pueden marcar en la vida. Así que al prisionero del cielo le di 4 de 5 estrellas. Como les digo, el narrador también se luce, así que tienen la oportunidad de escucharlo en audiolibro, igual les recomiendo harto. Y finalmente, el último libro que terminé en el mes de marzo se trata de La bastarda de Estambul, de Elif Shafak, que es un libro que quería leer hace muchísimo tiempo y me encantó. De hecho leí 5 de 5. Seguimos a una familia de Turquía que, si no me equivoco, se llama de apellido Kazansi, que tiene todo un drama familiar en el sentido de que no hay hombres. Los hombres todos han fallecido de manera muy temprana y a veces de maneras misteriosas, y así que esta familia está compuesta principalmente por la bisabuela, la abuela, las tías y nuestra protagonista Asia. Y al mismo tiempo seguimos a otra chica llamada Armanush, que ella es hija de padre armenio, por así decirlo, o descendente de Armenia, y madre estadounidense. Sus padres se separaron muy pronto, cuando ella era muy chiquitita.
así que se mueve como entre dos mundos, entre una familia armenia que odia a los turcos y una mamá muy gringa que no quiere saber nada de lo que es la familia de su padre, porque la verdad es que no la tratan muy bien por justamente no ser armenia. ¿Y qué pasa? Que además su madre se casa con un turco, que es el hermano de todas las mujeres que están en Turquía. Mientras tanto, Armanush quiere conocer más la vida o el pasado de su abuela que nació en Estambul, su abuela armenia que nació en Estambul. Entonces decide viajar a Estambul, quedarse como con sus tías, ¿cómo se diría? Como sus tiastras y conocer más de toda la cultura que hay allá, o idealmente lo del pasado. Es un libro muy entretenido en el sentido de que tiene mucho de todo lo que es Turquía, en el sentido de que te muestra el bazar, te muestra la comida, te muestra la forma de relacionarse entre ellas, de cómo quizás cada hermana tiene su distintas formas de ver el mundo, una más mística, una más religiosa, otra más moderna y otra más como cuadrada quizá. Vemos como Armanush se enfrenta a esta familia de mujeres locas básicamente, y como Asia siempre se está tratando de revelar a todo lo que es su familia, y como entre Asia y Armanush se forja algo así como una suerte de amistad, siendo que son algo así como primas. Al mismo tiempo, una de las tías tiene ciertos como afinidades con lo sobrenatural, tiene unos jeans que la acompañan porque ella podría decirse que es vidente, entonces también tiene un toque, no sé si llamarlo realismo mágico, pero una cosa media fantasiosa en el libro que también la hace muy entretenido leer. Y a lo largo del libro nos vamos enterando de, por supuesto, secretos familiares, historia familiar, que la verdad es que hacia el final, o sea, no hacia el final, pero llegó un momento en que yo dije, oh, no puedo creer que esto es lo que explica todas estas cosas, que me dejó un poco perturbada y con muchas ganas de seguir leyendo. Entonces, uno de los nombres de los capítulos de este libro tiene el nombre de un ingrediente de un postre que se llama ashura, que es un postre turco, y eso tiene también una razón de ser. Entonces eso también lo encontré demasiado bueno, o sea, demasiado bien hecho, y me encantó cómo escribe la autora. La autora tiene un estilo que ya es mi segundo libro de Elif Shafak y me ha encantado. De hecho, tengo un montón de libros de ella por leer en esta casa. Pero su forma de mostrarnos a sus personajes, la ambientación, los recursos que se nota que ella usa en más de un libro, también por lo que he escuchado a otras personas reseñar de sus otros libros, el uso de, no sé, los árboles, las higueras, ¿cachai? La comida, toda esta culturalidad muy, bueno, en este caso turca. En el otro libro que yo leí era muy Chipre, pero también tenéis Turquía porque hay una mitad de Chipre que es turco-chipriota, se podría decir. Entonces tiene muchas cosas como muy culturales que enriquecen mucho la lectura y que tiene una forma de llevarte a través del libro y sus páginas y su historia que es muy emocionante de leer, muy entretenido. Así que me gustó muchísimo. Me gustó también ver esta diferencia entre el mundo estadounidense, el mundo turco, lo que opinan los armenios, y también me hizo conocer un conflicto que yo no conocía, que es el conflicto entre los turcos y los armenios, que los armenios fueron expulsados de Turquía por ella por el 1910, 9, una cosa así. Fue algo bastante violento por lo que estuve cachando. Entonces, otro de esos libros como medios históricos, que en este caso no es tan histórico porque está ambientado en el tiempo contemporáneo, yo diría principios del 2000, pero que te muestra otras culturas, que te muestra otros mundos o otras formas de ver la vida, que a mí me gusta muchísimo. Así que le di 5 de 5 estrellas, por supuesto, a La Bastarda de Estambul, la recomiendo un montón, y por supuesto que va a seguir leyendo a la autora. Bueno, chiquillos, esos fueron los 4 libros que logré terminar durante el mes de marzo. Cuéntenme ustedes cuál fue su libro favorito, si alguno de estos les llama la atención, si les dieron ganas de leerlos, si los han leído y cuál fue su opinión. No se olviden de dejar, por supuesto, esos comentarios abajito, dejar me gusta si les gustó el video, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.